Hola a todos. Este trabajo pertenece a la serie Cero daño al paciente. En este segmento particular discutiremos la importancia de la simulación y la práctica deliberada como herramienta de obtención de mejores resultados de seguridad en el cuidado de pacientes. Sean todos bienvenidos. Les habla Andrés Garzón, médico residente de anestesiología de la Universidad Sur Colombiana. El objetivo de esta charla es básicamente ofrecerles una explicación ilustrada, una respuesta a por qué la simulación es un componente curricular y organizacional decisivo en instituciones de salud. Explicar en sí mismo en qué consiste la práctica deliberada de la simulación, mostrar evidencias de su importancia y sus beneficios y relacionar sus orígenes. Anders Ericsson básicamente fue un profesor de psicología de mucha reputación, a quien se le conoció coloquialmente como el experto en la experticia, dado que fue una de las principales personas en estudiar en forma científica precisamente cómo la práctica deliberada, que fuera propositiva, que incluyera simulación, retroalimentación en tiempo real y reflexión, demostraba adquirir dominio y maestría de habilidades de alto rendimiento en diferentes disciplinas, como los negocios, como las ventas, como la medicina o como deportes de alta competencia. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo a alcanzar es un aumento en la seguridad en el manejo de nuestros pacientes, tenemos que poner en perspectiva que la simulación, más que un componente de una maquinaria que nos logra llevar hacia ese objetivo, es como el combustible o como el lubricante integral que hace que esos engranes funcionen de la manera más optimizada posible. Quiero invitarlos a que analicemos precisamente el esquema ofrecido en esta diapositiva, en donde el engrane central es nuestro objetivo principal, que es la seguridad del paciente, pero este funciona a través de aprendizaje, en el cual precisamente la práctica simulada ha demostrado con evidencia científica ser un modificador cognoscitivo. La práctica y la simulación con propósito y deliberación precisamente también permiten que se mejoren las habilidades no solamente de individuos sino de equipos completos, y a través de esos ejercicios se pueden identificar riesgos latentes de seguridad en diversos procedimientos, por lo cual también tiene un amplio componente de prevención de riesgos. Y finalmente, a través del aprendizaje y de la prevención de amenazas latentes a la seguridad de los pacientes, pues se está propendiendo hacia la protección y con ello alcanzando nuestro gran objetivo, que es la seguridad del paciente. Para lograr ser profesional de la salud en general o médico en particular, se requieren de ciertas habilidades críticas que precisamente definen la profesión médica o diversas áreas especializadas del cuidado en la salud. Clásicamente se piensa que las personas dedicadas al área de la salud deben tener alguna especie de aptitudes psicomotoras o intelectuales, por alguna manera llamarlos sobrenaturales, y precisamente el estudio científico del papel de la práctica deliberada y de la simulación ha demostrado que si se encamina una persona que se comprometa a seguir los principios de la práctica deliberada y la simulación, va a lograr las modificaciones cognitivas necesarias precisamente para hacer una curva de aprendizaje exitosa y dominar las tareas necesarias
que lo definan como profesional de la salud, como médico, como especialista en algún área afín. Los profesionales de la salud en su proceso formativo requieren de obtener y dominar con alto desempeño habilidades concretas en maniobras diagnósticas o terapéuticas, que pueden ser pues procedimientos invasivos o técnicas quirúrgicas concretas, que clásicamente se han llamado competencias duras. Asimismo, deben tener capacidad interpersonal de interactuar en un equipo de cuidado de salud, habilidades interpersonales de comunicación, de capacidad de liderazgo, de toma rápida de decisiones, que en general se han llamado en el medio competencias blandas. La simulación y la práctica deliberada ofrecen un escenario ideal para que, mientras se obtienen estas habilidades y se hace una curva y se llega a un nivel de dominio optimizado, quedan exentos pacientes reales del riesgo de estar sometido a personal sanitario no entrenado o a equipos que no han estado previamente correctamente articulados. En las últimas décadas, los norteamericanos, a través de la Agencia para la Investigación de la Calidad en el Cuidado de la Salud, han financiado estudios científicos que han producido evidencia formal de cómo, a través de la implementación de programas de práctica deliberada y simulación, se obtienen y se dominan de forma consistente habilidades concretas, lo cual produce individuos o equipos óptimamente formados y entrenados que a la postre ofrecen un tratamiento y un cuidado al paciente mucho más seguro, consistente y confiable. Específicamente, comenzando con un primer ejemplo, en un estudio se logró apreciar que a fellows de primer año de gastroenterología, los cuales se les implementaba en un programa de simulación, se observó posteriormente un desempeño técnico mucho más expedito y óptimo que a los facultativos que fueron entrenados en la forma tradicional. Otro ejemplo contundente de la importancia de los programas de práctica deliberada y simulación es en las áreas quirúrgicas, en donde especialistas quirúrgicos en formación que son sometidos a programas de simulación de alta fidelidad en técnicas laparoscópicas, posteriormente exhiben un desempeño técnico en pacientes reales mucho más idóneo, con una menor tasa de errores cometidos, lo cual por supuesto propende en personal de salud que brinda un cuidado al paciente mucho más seguro y confiable. Tradicionalmente, adquirir la técnica y la destreza de obtener accesos venosos centrales es una habilidad que, especialmente dentro de su curva de aprendizaje, genera bastante iatrogenia, la cual ha sido disminuida gracias a programas de práctica deliberada y con simuladores de alta fidelidad. Existen metaanálisis que demuestran que el personal entrenado, primero en modelos anatómicamente exactos, posteriormente cuando hicieron la aplicación de sus habilidades en pacientes reales, tuvieron mucha mayor seguridad, menor tasa de número de pasos fallidos de aguja, menores punciones arteriales, menor incidencia de neumotórax, lo cual también es un ejemplo bastante contundente que demuestra la gran importancia de la práctica deliberada y la simulación en el cuidado de la salud. Es totalmente pertinente mencionar adicionalmente que la importancia y la gran relevancia
de los programas que involucran práctica deliberada y simulación dentro del área del cuidado de la salud no solo involucran lo tocante al dominio de competencias psicomotrices específicas, de técnicas quirúrgicas o de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Asimismo, como se entrenan individuos en el dominio de estas competencias duras, ya mencionamos que se habilitan equipos en su articulación y actuación conjunta para un manejo más seguro del paciente. Esto evita que se cometan errores de comunicación que podrían traducirse pues en complicaciones serias en el manejo de los pacientes. Bueno, muy bien. Habiendo introducido ya la noción de la importancia del papel de la práctica deliberada y la simulación en el cuidado de la salud, y habiendo mencionado algunos ejemplos ilustrativos de sus beneficios específicos en el área, es ahora menester enunciar algunos conceptos relevantes que pertenecen a la definición misma de la práctica deliberada y la simulación. Para empezar, la retroalimentación dirigida y en tiempo real la puede hacer el profesor o el guía o el entrenador al alumno o al aprendiz, de forma que precisamente puede mejorar estas dificultades en un tiempo real. No solo se trata de producir individuos con habilidades nuevas o con un dominio superior de previas adquiridas, sino que permite que equipos de trabajo entero se articulen para funcionar de una manera eficaz y segura. Fortalece precisamente el criterio clínico y habilidades psicomotrices previamente adquiridas del personal que está asistiendo a la sesión de práctica, y además es un método que permite eventualmente probar nuevos planes, nuevas conductas o nuevas tecnologías específicas antes de su uso en pacientes reales, precisamente porque permite vislumbrar potenciales dificultades antes de que causen un daño o una complicación no deseada en un paciente real. Otras características definitorias de lo que es práctica deliberada y simulación son las siguientes. Tiene que ser una práctica con propósito y dirigida. ¿Qué quiere decir ello? Que tiene el propósito de corregir errores o dificultades muy específicos, y lo cual se fija una meta de corrección específica. La ventana de tiempo se refiere a la cantidad de horas que se le dedique a la ejecución de esta práctica propositiva y dirigida. Solo así, a través de un tiempo regular y metódico, es que comienza a hacerse una adaptación cognitiva, lo cual proporciona los cambios neurofisiológicos necesarios para que o se adquiera o se logre un nivel superior de dominio de una habilidad determinada. Tendemos a pensar que genios como Wolfgang Amadeus Mozart o grandes compositores inmortales como Beethoven tenían alguna característica biológica definitoria de toda la demás población media, pero personas como el profesor Erickson han demostrado que si se siguen de forma metódica y objetiva programas de práctica deliberada y simulación, cualquier persona con una composición biológica normal puede llegar a alcanzar niveles de habilidad muy sobresalientes. La aviación, en sus albores, en su expresión tanto militar como la industria aeronáutica comercial, protagonizaron innumerables tragedias que resultaron en grandes pérdidas humanas y económicas. Un estudio juicioso de sus causas
llevó a establecer precisamente que el error humano era una importante raíz de las mismas, por lo que desarrollaron programas de práctica deliberada con simulación en la formación y entrenamiento de pilotos y las tripulaciones enteras. Ello rindió un fruto de que en las últimas 5 décadas se pasó de 133 muertes por cada 100 millones de pasajeros al dato actual de 2 muertes por cada 100 millones de pasajeros. Eso los constituye como una de las industrias más seguras de bastantes sectores. 4 grandes aportes que el área de la salud ha tratado de hacer benchmarking en la industria aeronáutica son los siguientes: la creación de listas de chequeo para una comunicación cruzada y segura y estandarizada, la simulación de situación, así como por ejemplo se hace la simulación de una cabina, se puede hacer la simulación de una bahía de trauma, de un quirófano, de una unidad de obstetricia. La obtención de habilidades, así como un piloto obtiene en un simulador de vuelo sus habilidades específicas como piloto de avión. Los médicos podemos obtener la habilidad de intubar, de pasar accesos venosos centrales, de hacer bloqueos de nervio periférico, etcétera, etcétera, en modelos de simulación. Y finalmente, las simulaciones de un vuelo completo son un paralelo de lo que se hace hoy en día con una simulación de un paro cardiorrespiratorio o de cualquier situación de crisis en anestesia o en obstetricia o en cualquier otra especialidad que sea susceptible de un modelo completo de simulación. Ahora pasando, por ejemplo, a los deportes de alta competencia, específicamente el golf. Algunas de sus estrellas deben su gloria a una práctica sistemática y dirigida a sus propios puntos débiles, que es con consistencia y con disciplina. Y de forma muy importante, contando con una persona experta que no solo es experta en la materia, sino en el perfil de su pupilo en particular, lo cual le permite identificar las debilidades y fortalezas y le apoya entonces con un plan que es entre comillas hecho a la medida para esa persona, mientras además le establece una retroalimentación. La práctica deliberada y simulación en medicina entonces ha hecho benchmarking de los métodos utilizados en deportes de competición en los siguientes aspectos clave. Primero que todo, la presencia de un profesor o instructor experto y capaz de retroalimentar de forma específica y dirigida a cada alumno de acuerdo a la identificación oportuna de sus fortalezas y dificultades. Por tanto, este fija un plan de mejora específico para cada quien con unas metas definidas a alcanzar dentro de esa práctica. Y posteriormente da paso a una revisión retrospectiva y objetiva de todo lo sucedido dentro de la sesión práctica. Finalmente, en organizaciones o individuos, lo que apreciará un observador externo es el momento de máximo desempeño, pero este solo podrá emerger a esa superficie de observación bajo una gran cantidad de esfuerzo sistemático, comprometido y persistente. La práctica deliberada y la simulación, desde el punto de vista objetivo, es el camino que deben recorrer precisamente o los individuos o las organizaciones para la obtención de un logro así. Quiero que recapitulemos entonces qué es práctica deliberada y simulación. Es un ejercicio objetivo que identifica una necesidad de aprendizaje. Estudia y reflexiona las posibles dificultades que se presentarán en el camino hacia la obtención de ese logro particular.
Por consiguiente, se diseña un plan de práctica dirigido a abordar de forma sistemática esas dificultades mediante el alcance de unas metas concretas. Y este programa se desarrolla en el tiempo con una alta consistencia y disciplina. Solo es de esa forma que se puede lograr la adaptación cognitiva, que simplemente son los cambios neurofisiológicos responsables de que se alcance el dominio o la experticia en una tarea particular. Cualquier cosa diferente a estos principios es ser ingenuo, es creer que haciendo por hacer una cosa 1000 veces se va a lograr ser experto en algo. A eso se refiere el fenómeno de práctica naif. Cuidar de la salud de un paciente es una empresa que es dinámica en el tiempo, que tiene un carácter cambiante y que demanda precisamente entonces de personas y equipos que estén listos a la identificación anticipada de posibles amenazas y que sean capaces de articularse para reaccionar de forma adecuada a esas dificultades que se presentan rápidamente e identificar posibles patrones y anticipar desenlaces antes de que estos ocurran, tomando acciones específicas correctivas. Precisamente por eso es que la simulación de escenarios permite que estos tipos de tareas o habilidades estresantes se ensayen de una forma muy adecuada antes de pasarse a un terreno real. Después de lo anterior reseñado, nos cabe resumir lo principal dentro de lo que el mismo profesor Erickson enunciaba como los 12 principios rectores de la práctica deliberada y la simulación. Como hemos venido tratando, en primer lugar, para que se pueda establecer que el ejercicio realmente es una práctica propositiva y una simulación provechosa, tiene que haber técnicas efectivas de entrenamiento. Esto se refiere a que realmente con el ejercicio de práctica se están abordando las dificultades que se detectan en el desempeño de las personas que están entrenando. Como segundo lugar, para eso es necesario que haya un entrenador, haya un profesor, haya un maestro que sea conocedor absoluto del tema y que además tenga la capacidad de poder diseñar esa práctica y de poder ver en los alumnos qué falencias tienen. Como tercera medida, tiene que haber unas metas retadoras. ¿Qué quiere decir metas retadoras? Que saquen a la persona que está en el proceso de aprendizaje de su zona de confort y que lo obliguen a dar un poco más del nivel o de su capacidad máxima. Como cuarta medida, la especificidad en los objetivos también tiene fuerte relación con el primer punto y tiene que ver con qué objetivos se van a cumplir durante el desarrollo de la práctica de acuerdo a las falencias detectadas, de acuerdo al diseño propuesto inicialmente para el ejercicio. El quinto y el sexto punto tienen que ver con la variable tiempo. El quinto a cargo del maestro o del entrenador o del coach, quien establece el tiempo en que se debe desarrollar el plan de entrenamiento para que sea provechoso, para que sea un ejercicio consistente, para que produzca esas modificaciones cognitivas que necesitamos para al final conseguir el desarrollo o el dominio de una nueva habilidad o una nueva tarea. Sexto, tiene que ver con el tiempo, pero no con el maestro, sino con el discípulo o el estudiante, y es la disciplina con la que dedique
su tiempo al ejercicio consistente de el plan de entrenamiento que se lleva a cabo por sugerencia del maestro. Esto es lo que le permitirá también a la larga obtener un resultado o un logro resultante de una práctica propositiva y de una simulación. Séptimo, la concentración se refiere a que todo su aparato cognoscitivo en el momento de la realización de la práctica debe estar puesto en la tarea, porque es la única forma también de que obtenga una representación mental adecuada de lo que está simulando y posteriormente pueda aplicarlo en un terreno real. Octava, la retroalimentación y el debriefing, que es una palabra inglesa que quiere decir interrogación, es también una de las características que definen lo que es una práctica propositiva, deliberada y una simulación provechosa. Esto está a cargo del maestro, del entrenador, de la persona que diseña el plan de práctica, quien va en tiempo real señalando situaciones críticas o potenciales errores de quien está en la práctica, y al final de todo el ejercicio hace un ejercicio también de interrogación de por qué hubo ciertas conductas, de por qué hubo presunta omisión de otras, lo cual logra completar gran parte de lo que se define como práctica deliberada y simulación. El noveno y el décimo punto también son similares entre sí, pero el término monitoría se refiere a la actitud evaluativa del entrenador o de la persona que lidera el desarrollo de la práctica deliberada y la simulación. Es la manera en la que tiene poder de cuantificar los probables progresos que hacen las personas que están desarrollando la práctica. Y décimo, la autoevaluación es un ejercicio precisamente de evaluación de sí mismo que hace el practicante, que hace la persona que está aprendiendo a través del ejercicio, y esto se hace precisamente con el debriefing, con el interrogatorio, con la retroalimentación. Será capaz la persona de autoevaluarse y de poder detectar sus falencias y afianzarse en sus fortalezas, y a través de eso pues diseñar un plan de mejoría. 11. Representación mental. Se refiere que a través de todos los anteriores puntos de consistencia, de tiempo, de disciplina, de concentración, finalmente va a lograr obtener una representación mental de lo que va a simular del ejercicio que va a practicar. Todos estos 11 puntos reunidos son los que a la final van a lograr una modificación cognitiva, que se mejore una habilidad previamente adquirida o que se obtenga una nueva, y así finalmente que el ejercicio de práctica deliberada y de simulación sea completo. Hasta este momento hemos enunciado la importancia de la práctica deliberada y la simulación en el campo de la salud, de sus orígenes en otras disciplinas, de sus grandes beneficios, y ahorita habíamos acabado de definir pues el resumen de sus características definitorias según los principios del profesor Erickson. Hay otro concepto muy importante dentro de la práctica deliberada y la simulación, y es el entrenamiento recurrente. Precisamente así como la industria de la salud o el ramo de la salud ha hecho benchmarking de la industria aeronáutica, esto es uno de los principios que también se ha trasladado casi que directamente de esa industria, y es que los pilotos que se someten a su proceso formativo con la simulación, con la práctica propositiva, tienen que estar en unos periodos regulares de reexposición al ejercicio para afianzar sus habilidades en el tiempo.
pues no solo son horas de vuelo, sino tiene que verificarse que todas sus competencias integralmente estén en todo momento en un máximo nivel para prestar precisamente un servicio consistente, lo más confiable y lo más seguro posible. Por eso es que hoy en día se pide la recertificación en simulaciones de ejercicios como el soporte vital básico, el soporte vital avanzado, para en el tiempo poder de forma consistente volver a alcanzar un nivel óptimo que permita precisamente una posterior atención confiable y segura en tiempo real. Eso en el campo de la educación médica permite sacar esta máxima que dice que la simulación y la práctica deliberada y propositiva permiten la formación de los facultativos del mañana sin someter a riesgo precisamente a los pacientes del presente. Finalmente, en esta etapa de la charla lo que queremos hacer es mencionar qué abordajes específicos de esquemas de simulación se utilizan en el entrenamiento de equipos y de personal de cuidado de salud. Un primer abordaje son los Part Task Trainers, que simplemente tiene que ver con modelos que están dedicados específicamente a obtener habilidad en una sola tarea específica. Vemos, por ejemplo, acá un modelo donde se aprende a acceder a la vía aérea, un simulador de intubación, y en el otro lado tenemos un modelo anatómico que es capaz de ofrecer entrenamiento en punción lumbar y en técnicas de anestesia neuroaxial, epidural y espinal. La realidad virtual es un avance informático de crear ambientes simulados por ordenador que pueden ser modificados por la interacción del operador, siendo precisamente una realidad percibida a través de equipos de informática solo por el operador. Por eso se le llama realidad virtual. Entonces hay escenarios en donde se pueden hacer manejos de vía aérea o diversas técnicas quirúrgicas que pueden ofrecer entrenamiento como parecido a jugar un videojuego, que ha demostrado precisamente ser un catalizador cognitivo de alcanzar habilidades psicomotoras en medicina. En estos ejemplos acá vemos manejos como realidad virtual de vía aérea. Hay un terreno muy importante que abordan los ejercicios de práctica deliberada y simulación en la educación médica y en el entrenamiento de profesionales de salud, que son los sitios de simulación de alta fidelidad con simuladores de alta fidelidad. Es decir, son instalaciones hospitalarias simuladas junto con maniquís de alta fidelidad que pueden expresar signos vitales, que tienen comandos de voz, que reaccionan a las interacciones que hace el operario dentro del ejercicio de simulación de una manera como lo podría hacer muy cercano a un paciente real. Estos ejercicios de simulación de alta fidelidad o con modelos de alta fidelidad permiten la interacción superior tanto de los miembros individuales como de equipos enteros en simulación de procesos en medicina, que pueden ir desde paros cardíacos hasta situaciones de crisis en anestesia y otras áreas importantes. Lo hemos dicho a lo largo de la charla, los ejercicios de práctica deliberada y simulación no solo hacen que un individuo adquiera una habilidad nueva con un dominio en estándares superiores o refuerce una previamente adquirida también en unos niveles superiores de desempeño, sino que es capaz de desarrollar las cualidades interpersonales de la toma de decisiones, la conciencia situacional, la comunicación asertiva, y esto hace que al interactuar con otros individuos que están realizando la tarea de simulación se pueda simular un trabajo en equipo
que posteriormente pueden ser equipos consolidados, entrenados, que van a hacer actividades mucho más seguras, coordinadas, oportunas y seguras en tiempo real. Otro gran abordaje en medicina que se utiliza tanto en educación médica como en ejercicios de recertificación de personal profesional es la interacción con paciente estandarizado. El paciente estandarizado es un actor, es una persona que tiene en general conocimientos de salud, que puede simular una enfermedad y que al interactuar con la persona que está realizando la simulación no solo califica su desempeño técnico y clínico, sino también su interacción y se puede hacer un abordaje a la simulación de la relación médico-paciente. Entonces es una herramienta que tiene un altísimo valor en la simulación del cuidado en la salud. Finalmente, la simulación in situ se refiere como tal a la práctica clínica de los profesionales o de los estudiantes de salud. Ya en el terreno real comienzan a hacer ejercicios supervisados en pacientes reales, en donde se consolida y se traslada al terreno de la realidad todo lo que se hizo durante los ejercicios de práctica propositiva y simulada a través de modelos de realidad virtual o modelos robóticos de alta fidelidad o con pacientes estandarizados previamente. En este caso es ya la práctica de terreno que ya se ve cimentada en todos los ejercicios previos y así puede ser superior a una exposición de personal no entrenado previamente en ejercicios de simulación. A finales de la década de los 80, el anestesiólogo y profesor de anestesia de la Universidad de Stanford, el doctor David Gaba, propuso precisamente el ejercicio pionero en la simulación y en la práctica propositiva en medicina para entrenar a personal formado en anestesia o residentes de anestesia en situaciones críticas en donde se podía detectar que en el terreno real podía haber muchas situaciones críticas de seguridad y mucho estrés y mucha probabilidad de que un error humano pudiera determinar un desenlace de un paciente. Entonces el doctor David Gaba se conoce como el pionero de la CRM o manejo de tripulación entre comillas en anestesia, que es el ejercicio homólogo que hace la industria aeronáutica. Él lo hace como manejo de crisis en anestesia. Para terminar esta charla, entonces, queremos simplemente dejar los 10 principios que se deberían tener en cuenta para implantar un ejercicio exitoso de práctica deliberada, propositiva y simulación en una organización, sea cual fuere, según los principios del profesor Salas, otro psicólogo organizacional estudioso en la materia. Lo primero que tiene que haber es un enfoque. ¿Y un enfoque en qué? En las necesidades de aprendizaje de cada organización, para poder asimismo diseñar posteriormente el ejercicio. Segundo, el abordaje a la organización, a los individuos y a los equipos para proponerles el ejercicio. Tercero, pues la preparación organizacional tiene que ver con la logística y con estudio de las necesidades tanto de las personas como de los recursos materiales que se van a ocupar en la actividad. Cuarto, ya dentro del ejercicio y abocados a la actividad, el manejo del error no debe ser un error punitivo. Se le debe explicar bien a la organización que lo que se quiere hacer es una simulación con un propósito sano de aprendizaje, no algo punitivo, no algo para juzgar las capacidades o los errores de nadie. Precisamente este manejo del error lleva a una motivación, pues la principal motivación debe ser mejorar sus habilidades
y su funcionamiento dentro de la organización. Posterior a eso, pues debe haber un diseño claro de lo que es la actividad en sí misma. Tiene que haber por esa razón un maestro o un coach o un entrenador experto en la materia que pueda hacer ese diseño claro, que además haga la medición del ejercicio y la posterior evaluación de los alumnos o de los aprendices que están sometidos al ejercicio. En el octavo de ambiente y recursos también tiene que ver con gestionar la infraestructura y la necesidad específica de cada ejercicio de simulación y práctica simulada. El noveno quiere decir ya el ejercicio de transferencia de las habilidades adquiridas en el ejercicio de simulación y práctica propositiva al terreno real. Se recomienda que debe ser un ejercicio de estimulación a la organización y de motivación y de reconocimiento cuando esta transferencia es exitosa al escenario real. Finalmente, con eso se va a hacer un estudio de la determinación de la efectividad del ejercicio, de si esa simulación logró un mayor rendimiento de la organización, si se detectaron efectivamente situaciones críticas de seguridad que se pudieran evitar. Y con eso se concluye lo que sería la práctica deliberada y la simulación en medicina y en cualquier organización. Muchísimas gracias. Posterior a eso, pues debe haber un diseño claro de lo que es la actividad en sí misma. Tiene que haber por esa razón un maestro o un coach o un entrenador experto en la materia que pueda hacer ese diseño claro, que además haga la medición del ejercicio y la posterior evaluación de los alumnos o de los aprendices que están sometidos al ejercicio. En el octavo de ambiente y recursos también tiene que ver con gestionar la infraestructura y la necesidad específica de cada ejercicio de simulación y práctica simulada. El noveno quiere decir ya el ejercicio de transferencia de las habilidades adquiridas en el ejercicio de simulación y práctica propositiva al terreno real. Se recomienda que debe ser un ejercicio de estimulación a la organización y de motivación y de reconocimiento cuando esta transferencia es exitosa al escenario real. Finalmente, con eso se va a hacer un estudio de la determinación de la efectividad del ejercicio, de si esa simulación logró un mayor rendimiento de la organización, si se detectaron efectivamente situaciones críticas de seguridad que se pudieran evitar. Y con eso se concluye lo que sería la práctica deliberada y la simulación en medicina y en cualquier organización. Muchísimas gracias.